Los buriles son cuchillas que se utilizan para cortar piedras en un torno. Los buriles son usados como herramientas de corte para torno, principalmente para cortar, marcar, ranurar o desbastar. Están compuestos por un cuerpo, mango o vástago y un cabezal donde se encuentra la parte cortante, de metal, templado o acero rápido según su función. Si bien hay una gran variedad de tipos, los buriles para cortar más utilizados son las herramientas de desbaste para cortar el diámetro exterior, las de trozado para ranurado y las de taladrado internas para hacer orificios. Todas las máquinas necesitan elementos consumibles para funcionar de manera correcta. Por ejemplo, el consumible de los carros de gasolina. Aquí los consumibles son los buriles. Esos son los elementos que se necesitan los tornos para trabajar. De tal modo que hoy en día los buriles con cortadores desechables son los más usados en la industria. 6 clases de materiales para buriles. 1. Acero rápido. Son herramientas de acero aleado con elementos como el tungsteno, cromo, vanadio y entre otros. Este acero adquiere resistencia a altas temperaturas y al desgaste. 2. Metal duro. Estas herramientas se fabrican a partir de polvo de carburo y una porción de cobalto que se utilizan como aglomerante. Esto le da una resistencia de hasta 850 grados centígrados. Estos buriles resisten altas temperaturas, poseen una buena dureza, por lo tanto son buenos para maquinar con hierro colado. 3. Cermet. Estas herramientas se hacen con materiales cerámicos y metal. El aglomerante se usan es níquel, cobalto, para obtener una buena dureza y una gran resistencia a las altas temperaturas y para trabajar materiales que producen viruta dúctil. 4. Cerámica. La cerámica es un metal que le da al buril la dureza a altas temperaturas y no reacciona químicamente con los materiales de la pieza. Sin embargo, son puntas bastante frágiles. Se pueden usar en producción en serie. 5. Nitruro de boro cúbico. Este material es el más duro después del diamante natural. Presenta una increíble resistencia al desgaste y baja conductividad térmica. Por lo tanto, los buriles fabricados con este material tienden a resistir mucho más que otros. 6. Diamante policristalino. Este tipo de diamante es sintético y casi alcanza la dureza del diamante natural. Es resistente al desgaste y bajas temperaturas térmicas. Si se realiza un adecuado manejo, puede durar un tiempo prolongado en comparación con los otros materiales. Es frágil, por lo tanto las temperaturas no deben exceder los 600 grados centígrados y no se debe usar en materiales ferrosos. Es importante que los buriles presenten alta dureza, gran ductilidad y resistencia al desgaste y altas temperaturas. Estas características son importantes para que la pieza no se dañe fácilmente. Otras características del material de la herramienta que influyen en el comportamiento de la misma son: capacidad para disipar calor, agudeza de filo obtenible, resistencia al desgaste y a la deformación plástica a la temperatura del corte, tenacidad, compacidad, químicamente inerte con el material a mecanizar, resistencia a los choques térmicos, estabilidad química para resistir la oxidación y la corrosión. Los insertos de corte, o también llamados plaquitas intercambiables, se encuentran en el rubro de las herramientas de corte, específicamente compuestas de material carburo, de tungsteno, de titanio, de tantalo, de niobio o metal duro. Los insertos de carburo son una evolución en la tecnología del metal. Se desenvuelven con gran dureza dentro de un amplio margen de temperaturas y, al ser piezas individuales de corte con varias puntas, disminuyen la operación de cambio de herramientas, optimizando el trabajo. El cobalto mejora la tenacidad y disminuye la temperatura de temple. Proporciona al acero alta dureza en caliente, resistencia al desgaste a alta temperatura con leve disminución de la tenacidad. Clasificación de los insertos de corte. Los parámetros de clasificación de insertos de corte se pueden realizar dependiendo de su forma o de la conformación del material. Forma. Los insertos se obtienen en gran variedad de formas, como cuadrado, rombo, triángulo y redondo. La resistencia del filo depende de la geometría de la herramienta. Mientras menor sea el ángulo incluido, la resistencia del filo será menor.
Material. Los carburos se encuentran regulados por la norma ISO de clasificación de metales duros, ayudando en la selección del inserto correcto para el proceso de mecanizado que se requiere. Norma ISO 513. Área azul código P. Para el mecanizado de materiales de viruta larga como los aceros, aceros fundidos, aceros inoxidables ferríticos o martensíticos, y fundiciones maleables de viruta larga. Área amarilla código M. Para el mecanizado de materiales más difíciles como los aceros inoxidables austeníticos moldeados, acero fundido, materiales termorresistentes al calor, aceros al manganeso, aleaciones de hierro fundido y aleaciones de titanio. Área roja código K. Para el mecanizado de materiales de viruta corta como fundición, aceros endurecidos y materiales no ferrosos como el bronce, aluminio, plásticos, madera, etc. Estandarización de portainsertos. La elección del portaherramientas para el inserto se realiza de acuerdo con diferentes modos de mecanizados tales como el torneado exterior, frontal y copiado. A tal efecto, el sistema de sujeción del inserto al portaherramientas también está normalizado por ISO, simbolizadas por las letras P. El inserto es fijado por medio de una palanca que lo empuja sobre su asiento en la herramienta. C. El inserto se sujeta por una brida a presión que mantiene el inserto presionado sobre el asiento en el portaherramientas. S. El agujero del inserto tiene forma cónica y el inserto es fijado por tornillo. M. El inserto es fijado por una cuña o brida y tornillo, que sujeta simultáneamente la parte superior y lateral del mismo. ¿Cómo elegir el inserto de corte correcto? Existen varios parámetros a considerar a la hora de elegir un inserto de corte. Se selecciona cuidadosamente la geometría del inserto, el grado del inserto, el ángulo de punta, el tamaño del inserto, el radio de punta y el ángulo de entrada para lograr un buen control de viruta y rendimiento del maquinado. Hoja de proceso. A continuación, se muestra la hoja de proceso para la fabricación de buriles. Los buriles de carburo de tungsteno y el cromo cobalto llevan un proceso muy similar al que sigue. Las principales variantes son las temperaturas a las que son sometidos, las dimensiones en que se fabrican y los ángulos de corte. El proceso inicia con el pesado de los materiales, donde se incluye el cromo cobalto si es para esta composición o el tungsteno. Después de ser pesado, el material es llevado a la mezcladora en donde los materiales se incorporan. Posteriormente se pulverizan y se homogeniza el tamaño del grano. Cuando tienen el tamaño óptimo se llevan a un dispensador que vierte el material en moldes cuadrados de tamaño correcto, ya sea de 1/8, 3/16, 1/4, 3/4 o 1 pulgada, dependiendo del caso. Una vez que los moldes están listos, son llevados dentro de un horno para el sintetizado. Cuando están listos, el material se deja enfriar para poder medir y corroborar que las barras se llevan adecuadamente. Un operario se encarga de ir seleccionando las barras para el siguiente proceso. Mientras se llevan las barras al siguiente proceso, un operario se encarga de inspeccionar al azar alguna de las barras del proceso anterior para verificar la calidad. A continuación, las barras se miden y marcan para seccionarlas. Estas son cortadas por unas sierras. Cuando las barras tienen las longitudes adecuadas, estas empiezan a ser cortadas de acuerdo a la forma del buril. Cuando tienen la forma preliminar, se limpian y son llevadas al área de fresado. En esta área se lleva a cabo un desgaste en los buriles para dar un acabado correcto. Después son pasados por un esmeril para dar mejor forma al buril. Una vez que el buril tiene la forma correcta, es llevado a un horno que dependiendo del material será llevado a una temperatura u otra. Cuando alcanza la temperatura correcta, es retirado del horno para ser templado y que logre la dureza óptima. Posteriormente es limpiado y se comienza a afilar de acuerdo al ángulo deseado. Luego se lleva al área de pulido para dar los últimos toques estéticos y cuando tiene el acabado ideal y el filo correcto, se limpian y son llevados al área de empacado. Hoja de proceso para los insertos de carburo de tungsteno. Se inicia el proceso pesando el material. Posteriormente se mezclan los materiales. A continuación, el material es molido en un triturador industrial. Luego el material es secado y rociado con nitrógeno caliente.
Antes de continuar con el siguiente proceso, se efectúa un análisis para verificar que la composición de la muestra es adecuada. Después el material es prensado con hasta 12 toneladas dependiendo del inserto. Posteriormente los cortadores son pesados y luego son llevados al horno de sintetización para llegar a una temperatura aproximada de 1500 grados centígrados. A continuación, se rectifica cada inserto para después ser llevados a un proceso PVD, deposición física de vapor, dentro de otro horno. Posteriormente, los insertos son sometidos a un recubrimiento para aumentar su tenacidad y una vez que están listos son llevados a una inspección final para luego ser empacados. A manera de conclusión, se puede decir que los buriles son herramientas muy utilizadas en la industria, permiten cortar, desgastar o dar acabado a diferentes materiales. Son utilizados principalmente en tornos, pero también se utilizan en otras máquinas como lo son las fresadoras. Actualmente los buriles ya no se afilan. La industria ha optado por adquirir buriles con insertos o cortadores desechables, ya que se pierde mucho tiempo en estar afilando los buriles y es más fácil cambiar los cortadores. Como se pudo apreciar, existen diferentes materiales con los que se está compuesto los buriles o insertos, y estos dependen del uso que se les vaya a dar.